Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda parte del curso de Agricultura Regenerativa dado por Ecosuelo. El tema de hoy es el análisis de savia y la movilidad de nutrientes. La pregunta es ¿por qué el análisis de savia? Y aquí vamos a explicar la diferencia entre un análisis de savia y un análisis de tejido. Cuando uno toma un análisis de savia, lo que está tomando es lo que realmente está disponible para la planta en el momento. El análisis extrae del floema y del xilema y te dice lo que realmente está absorbiendo la planta en el momento. En cambio, el análisis de tejido lo que toma es el tejido completo, donde está el nutriente del floema y el xilema, pero también los nutrientes que están en la célula de la hoja. Y hay un ejemplo muy bueno con el fósforo. Nosotros hicimos las pruebas mandando a laboratorios de tejido y mandando análisis de savia. Y acá, como les muestro el gráfico, el nivel de fósforo, el análisis de tejido no empezó a bajar recién a la tercera, cuarta semana desde que estaba la deficiencia. En cambio, en el análisis de savia pudimos interpretar el resultado de la deficiencia de fósforo a partir de la primera semana. En el fondo, cuando llegó en la cuarta semana y el análisis de tejido mostraba una leve deficiencia, en análisis de savia ya había una gran diferencia. En el fondo, el análisis de savia te muestra el 10% más o menos de la reserva y el 90% de la disponibilidad real. Y el análisis de tejido muestra lo opuesto. 80-90% es de reserva y aproximadamente un 15-10% es de la disponibilidad real. Por eso el análisis de savia es una herramienta que te permite tomar decisiones durante la temporada, porque saca una foto de lo real que se está absorbiendo. En análisis de savia se toma una hoja nueva y una hoja vieja. Entonces aquí, como vemos el gráfico, el diagrama con los nutrientes, eh, se ve el nivel de cada nutriente y la reserva. Y la reserva se da según la movilidad del elemento. Entonces, en este caso, por ejemplo, aparece el boro y el calcio arriba en la hoja nueva, porque son elementos que solo suben por el xilema y no se mueven en la planta. Entonces, si yo tengo una deficiencia de calcio y boro, siempre va a estar en las hojas nuevas. Y lo opuesto es con elementos móviles, que son el nitrógeno, el potasio y el fósforo, que si a la planta le empieza a faltar nitrógeno, va a empezar a traslocar el nutriente de la hoja vieja hacia la hoja nueva. Entonces, mi deficiencia inicialmente se va a ver en las hojas viejas. Por eso, análisis de savia, se toma una hoja nueva, una hoja vieja, puedo ver el nivel que tengo y puedo ver la reserva. Por ejemplo, si yo tengo un nivel adecuado de potasio en la hoja nueva y más alto en la hoja vieja, quiere decir que tengo un buen nivel con una muy buena reserva. ¿Ya? Y me permite adelantarme una eficiencia 3 a 4 semanas antes que ocurra, antes que la planta muestre una eficiencia visual. Porque una vez que eso ocurre, ya la planta empieza a perder kilos. Y lo ideal de este sistema es adelantarme a las deficiencias visuales, ver cómo está la reserva y adelantarme una eficiencia, cosa que la planta siempre esté con su sistema metabólico funcionando al máximo. Otra cosa muy interesante que dice el análisis de savia es que le da el índice fotosintético, como el porcentaje de azúcar de fotosinstatos que tiene la planta. Entonces te permite saber qué tan eficiente está haciendo la fotosíntesis de la planta. El segundo es que te dice también el nivel de activación de suelo. Lo primero es el nivel de sílice. Cuando tengo un nivel de sílice adecuado, quiere decir que la planta a través de un proceso biológico está disponibilizando el sílice a través de ácido ortosilícico y otros compuestos y es capaz de absorberlo en la planta de manera biológica. Cuando tengo un nivel bajo de sílice, que está en gran cantidad en el suelo, quiere decir que el sistema biológico todavía es muy débil. Después, cuando logro tener un suelo activado a nivel biológico de manera más agresiva o una microbiología más robusta, empiezo a absorber calcio de manera activa. El manganeso y el fierro, que son elementos que a la planta solo le sirven en estado de reducción, y están como óxido en el suelo, una vez que empiezan a absorberse en mayor cantidad, quiere decir que mi suelo ya tiene una activación de suelo más robusta y es capaz de reducir los elementos a través de la microbiología y absorberlos. El análisis de savia además te dice si uno tiene daños radiculares o nematos a través del nivel de aluminio y sílice.
un nivel de sílice adecuado está bien, pero una vez que se dispara, y se dispara con aluminio, quiere decir que estoy teniendo algún tipo de problema radicular o daño radicular. El 90% de los casos está asociado a nematodos que dañan las raíces. Y también el análisis de savia muestra los niveles de nitrato. Cuando la relación de nitrato y nitrógeno total está sobre el 50%, quiere decir que mi planta está muy susceptible a enfermedades, y eso se asocia también a tener bajos niveles de cobre y manganeso, que son claves para el sistema inmune. Y además, si tengo niveles de amonio alto y molibdeno bajo, quiere decir que mi planta va a estar menos resistente a la presencia de plagas, ya sea chupadores o nematos. Así que el análisis de savia en este caso no solo da un perfil nutricional, sino que habla de un complejo completo del estado de la planta y su nivel inmune. Este es un análisis de savia, entonces vamos a graficarlo, vamos a conversarlo un poco. La hoja nueva es la verde y la naranja amarilla es la hoja vieja. Entonces aquí tengo la conductividad eléctrica, en el fondo es la concentración de sales que tiene. Aquí tengo el azúcares totales, que es el índice fotosintético. Acá tengo un rango, una línea roja que es sobre ese ya está el rango medio, y una roja azul que sobre ese ya está el rango alto. Entonces lo ideal es encontrarme acá al medio. Dice que el nivel de azúcar está adecuado, el nivel de la hoja está mucho más alto. Me dice que el pH está bajo. El pH es la relación de cationes a aniones. Vamos a ver por qué está un poco bajo. Acá tengo primero los aniones, que me dice el nivel de cloro, ¿ya? El nivel de cloro está dentro del rango un poco alto, o sea, es una alerta, pero no es algo que esté negativo. Aquí tengo el fósforo. El fósforo, como ya vimos, es un nutriente de alta movilidad. Entonces, el hecho de tener más fósforo en la hoja vieja que en la hoja nueva quiere decir que tengo un buen nivel, un nivel alto y una buena reserva. El nivel de azufre está bastante equilibrado. En general, cuando yo tengo más o menos 10% entre la hoja nueva y la hoja vieja, quiere decir que el nivel está bastante equilibrado, que es lo que buscaríamos. Aquí, por ejemplo, tengo la primera alerta que tengo un nivel de calcio en la hoja nueva muy bajo el rango. Y como ya lo vimos, que el calcio es un elemento muy inmóvil, la deficiencia se muestra en la hoja nueva. O sea, aquí esta planta está con una deficiencia de calcio que va a afectar la producción de hoja, la producción de frutos, la calidad. Después tengo la relación de potasio-calcio, que es una relación que, dependiendo del estado en que se encuentra la planta, debería estar en 2 o en 4 o en 6. En algunos casos podría estar en 12 en algunos cultivos, pero en este caso estar en 11 está un poco alto. Después magnesio, vimos que el magnesio también es un elemento móvil. Esto quiere decir que tengo la hoja nueva dentro del rango y tengo una buena reserva, porque la hoja vieja tiene más. Y aquí un caso interesante, el potasio. Acá la planta demuestra que tengo un nivel alto de potasio en la hoja nueva, pero la hoja vieja bajo el rango. Eso quiere decir que, como el potasio es un elemento móvil, la planta ya está traslocando el potasio de la hoja nueva a la hoja vieja. O sea, estoy en una deficiencia de potasio, independiente de que la hoja nueva esté alta. Después el nivel de sodio está adecuado. Seguimos con los micros. El nivel de boro están de 10 ppm y 12 ppm, está bastante bien, bastante equilibrado. Y aquí tengo otra eficiencia, la eficiencia de cobre. El cobre nutricional, en este caso, siempre tiene que estar en estado de reducción. Está muy amarrado a los problemas de botrytis, al sistema inmune, especialmente al tema fungicida, y además en algunos frutales, como la cereza o la uva, le da flexibilidad a las células, o sea, disminuye la rajadura. Entonces aquí tengo una alerta de cobre. Y fierro, tengo atención. Fierro tiene poca movilidad, igual que el manganeso, y el hecho de que tenga una hoja nueva con más o menos 30% menos que la hoja vieja quiere decir que mi nivel va en baja, o que la planta está consumiendo más o está absorbiendo menos. Pero si yo mantengo esta tendencia, pues posiblemente en 2 o 3 semanas vaya a tener una eficiencia. Entonces no es una urgencia, pero es para evaluar que en 2 o 3 semanas tengo que hacer un aporte de fierro. El manganeso algo parecido, de 30 a 14, también va a la baja. Y aquí tengo otro nivel extremadamente bajo, el molibdeno. Como vimos, el molibdeno es clave para la conversión de nitratos de amonios a aminoácidos. Entonces, en este caso, si tengo un nivel bajo de molibdeno, voy a empezar a aumentar el nivel de amonio y hacer mi planta más susceptible a insectos, a plagas, y también le quita resistencia radicular a nematodos. Los niveles de sílice están adecuados, están incluso altos.
eh, y el zinc también es bastante alto. Ahí yo tendría cuidado, el zinc también puede competir un poco con el fósforo, puede competir con el cobre. Entonces, esta relación de alto zinc, bajo cobre, ellos compiten bastante como antagonistas. En este caso, yo tendría que aplicar cobre foliar y ver cómo bajo un poco las aplicaciones de zinc. Y ahí vamos, después nos da los parámetros del nitrógeno, que está el nitrato, el amonio y el nitrógeno total. Lo que yo quiero es que la planta metabolice el 100% del nitrato amonio y amonio aminoácido cada 24 horas, cosa que tenga todo el nitrógeno en forma de nitrógeno total, que es el nitrógeno, que es la suma de nitrato, amonio y aminoácido, pero en forma de aminoácidos, de enzimas, de péptidos, todo como nitrógeno ligado. Y que tenga, ojalá, el nivel de nitrato en cero y el amonio, ojalá en cero o bajo 50 partes por millón. ¿Ya? Y acá vemos el nitrógeno que está hoja nueva en 2900 y hoja vieja en 2000. Quiere decir que tengo un buen nivel, pero con baja reserva. O sea, acá también, mi planta está relocando algo de nitrógeno, quiere decir que tengo que aumentar mi aplicación de urea o de aminoácidos, la fuente de nitrógeno que estoy ocupando, o si no, puede estar bajando mi nivel, que sabemos que el nitrógeno es clave para los procesos. Entonces, lo interesante que nosotros hacemos con los análisis de savia, que es la foto del momento, que tenemos el análisis de savia evolutivo, cuando acá tenemos la hoja nueva, la hoja vieja, desde julio, del 10 de agosto, del 17 de agosto, entonces, septiembre, octubre, uno hace un seguimiento de todo el ciclo de la planta. Los análisis se demoran en tener los resultados 7-8 días, y directamente cuando uno ve, uno puede corregir las deficiencias. Lo que nosotros buscamos con esto es que la planta esté la mayor parte de su tiempo equilibrada. Tiene que estar sobre 50% de eficiencia fotosintética la mayor parte del tiempo para que sea una producción regenerativa. Aquí estamos hablando que el 0,3 está menos del 50%. O sea, aquí, por ejemplo, el primer análisis está abajo, posiblemente faltan algunos elementos, y de aquí en adelante siempre ha estado sobre, aquí 1,5, bastante alto. Quiere decir que la planta está haciendo buena fotosíntesis, está también fijando bastante carbono. Y lo otro que nos permite es entender muy bien la curva de absorción del cultivo, cosa de ir aprendiendo año a año y mejorando los programas, saber cuándo mi planta requiere más nitrógeno, más boro, más fósforo, y tratar de hacer cada vez los programas de una manera más precisa. Por ejemplo, acá en el nitrógeno total, vemos que todas las primeras etapas estuvieron con muy buen nivel de nitrógeno. La segunda etapa, estamos hablando a partir de los 80 días de cultivo aproximadamente, partió con una deficiencia de nitrógeno. Lo vemos porque empieza a caer el nivel de la hoja vieja con respecto a la hoja nueva, quiere decir que está alocando nitrógeno. Después, 2 semanas después, es más agresiva la caída y aquí tenemos que suplir el nitrógeno para no entrar en deficiencia. Y lo mismo ocurre en este caso con un elemento poco móvil como el calcio, que parte con uno muy bajo, después vuelve a bajar, o sea, quiere decir que estoy con una eficiencia de calcio. Aquí hicimos un par de correcciones. Y acá es interesante, cuando uno usa una corrección, el nivel puede subir 200, máximo 300 partes por millón, si aplico cantidades de 5 litros por hectárea de calcio foliar o óxido de calcio regular. Pero cuando ya ocurre esto, que sube a más de 1000 partes por millón y la hoja nueva empieza a absorber de manera activa, eso quiere decir que se dispara el calcio en la hoja nueva, es que ya tengo una microbiología bastante desarrollada y mi planta es capaz de absorber el calcio de manera activa del suelo. En general, todos los suelos tienen mucho calcio, pero para poder absorberlo necesito un factor biológico fuerte. Y una vez que logro esto, la absorción en hoja nueva, después se dispara el calcio de 1300, 1900, 3700. O sea, un día excelente de calcio, y acá no es que uno esté aplicando, es netamente que ya la planta, a través de la microbiología, es capaz de absorber el calcio del suelo. Cuando ocurre esto, el potencial de rendimiento y calidad que voy a tener está muy, muy alto. Bueno, damos un poco en espacio a las preguntas. A ver, aquí tengo unas preguntas que mandaron. La primera, el tema de los tiempos. Eh, Los tiempos de análisis entre que nosotros mandamos una muestra, en general las tomamos en la mañana, la muestra hay que tomarla ojalá antes de las 10 de la mañana. Tratamos de que ese mismo día o máximo el día siguiente viajen, y de que nosotros las mandamos tener los resultados en 7 días, máximo 8 días. Ese mismo día que lleguen los resultados, nosotros mandamos por WhatsApp, por mail o como se converse con el cliente o el productor, porque sea más fácil para él los resultados, cosa que se hagan las correcciones lo más rápido posible.
y a veces tomamos análisis cada 2 semanas, a veces cada 3 semanas, a veces cada 4 semanas. La frecuencia va a depender del cultivo, de la necesidad de datos que uno tenga y también, obviamente, del criterio del productor. Nosotros recomendamos entre 2 a 4 semanas. Cuando son más de 4 semanas, pueden haber algunas deficiencias que no alcanzamos a identificar, porque en 4 semanas ya puede haber un cambio importante. Por eso, con 2 semanas es muy, muy difícil que tenga alguna deficiencia. Por eso, entre 2 a 4 semanas es un rango bastante amplio. Por ejemplo, en Siria y Copalto estamos tomando una vez al mes, en papa estamos tomando de 2 a 3 semanas, que es un ciclo mucho más rápido, igual que en tomate invernadero. En tomate botado estamos tomando en general cada 3 o 4 semanas. Eso como ejemplo. A ver, aquí tengo una muy buena pregunta de María Isabel. María Isabel pregunta si el nivel de nitrógeno del análisis de savia está asociado al vigor. Esa es una muy buena pregunta porque la, lo que estamos midiendo con análisis de savia es el nivel de nitrógeno del área foliar, ¿ya? Y puede ser que la planta tenga mucho vigor o tenga bajo vigor y el nivel de nitrógeno sea el mismo. Entonces, súper importante a nivel de vigor que el productor visualice y tome el criterio de él conociendo su planta y lo que él quiere del cultivo y lo haga de manera personal. Si él quiere más vigor, va a tener que aplicar más aminoácidos, más calcio, más nitrógeno, cosa de que eh, llegue al vigor adecuado. Y con el análisis de savia nos podemos preocupar de que ese vigor adecuado tenga el nivel de nitrógeno adecuado para su síntesis de proteína, para su fotosíntesis, etc. Así que ahí es súper importante que el manejo de vigor sea según la experiencia y el ojo. Vamos a esperar a ver si aquí está llegando la pregunta. Hay una pregunta que nos manda Fabián que dice con respecto si el análisis de savia tiene una relación con los datos satelitales y en este caso el NDVI. Una buena pregunta. Nosotros trabajamos con una aplicación satelital en la toma de datos que se llama Watch, que toma NDVI, toma bien algunos parámetros muy precisos como el nivel de nitrógeno, que lo hace a través de la radiación y la absorción, a través de la clorofila, y luego hemos visto que el análisis de savia con el nivel de nitrógeno que toma el satélite van muy, muy de la mano. De hecho, el satélite incluso puede detectar una obligación foliar de aminoácidos, y eso también lo hemos visto en los análisis de savia. Lo interesante del satélite, o por lo menos del satélite que usamos nosotros, es que la medición se hace todos los días. Entonces uno puede ir viendo su nivel de nitrógeno todos los días y a través del análisis savia cada 2 o 3 semanas. Por eso, como vemos que el nitrógeno es un elemento muy móvil, el hecho de tenerlo de manera diaria lo hace una herramienta extremadamente poderosa. Y el nivel de, volviendo a la pregunta, el nivel de nitrógeno tiene relación con NDVI, que es el índice de vigor. Entonces, sí, el análisis de savia, el nivel de nitrógeno tiene una relación con NDVI. Así, un poco más indirecta que el nitrógeno directamente, pero sí hay una relación. Ahí llegó otra pregunta, que es el sistema de los tiempos. Eh, Decía que en general nosotros trabajamos mucho tiempo para hacer este proceso muy eficiente. Entonces, lo que estamos haciendo es que mandamos en general una vez a la semana, normalmente los jueves o los viernes, y estamos recibiendo los resultados aproximadamente los jueves, o sea, aproximadamente 7 días, y ese mismo día tratamos de mandar los resultados para que los productores puedan hacer las correcciones nutricionales correspondientes. Vamos a ver si llega alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, va a quedar todo grabado y los invito los próximos lunes a seguir participando del curso de agricultura regenerativa de Ecosol. Muchas gracias.